Hola Aara, solo paso a decir que esta historia no me pertenece y el link está en la descripción. Las secuelas de la guerra dejaron a Shirou Emiya de pie en medio de los escombros, con sus sentidos abrumados por el olor acre de la batalla que se disipaba en el aire. Sin embargo, cuando el humo se disipó, se dio cuenta de que ya no estaba en territorio familiar. En cambio, se encontró en un reino completamente ajeno a él. En lo que había comenzado como un día normal en la ciudad de Fuyuki, la atención de Shirou de repente se vio atraída por una extraña perturbación en la atmósfera. Antes de que pudiera siquiera comenzar a comprender la anomalía, la realidad misma pareció retorcerse y doblarse a su alrededor, llevándolo rápidamente a un destino desconocido. ¿Dónde estoy? La voz de Shirou resonó suavemente en el extraño nuevo ambiente. Mientras estaba allí, desconcertado y desorientado, una sensación de déjà vu lo invadió, aunque no podía entender por qué. Mientras tanto, Rin y Sakura, que habían estado observando subrepticiamente a Shirou desde la distancia, también fueron tomadas por sorpresa por el cambio abrupto en su entorno. Ellos también se vieron desplazados de la ciudad de Fuyuki. ¿Viste eso, Sakura? Shirou acaba de desaparecer, exclamó Rin, su voz teñida de preocupación. Sakura asintió con la cabeza. Sí, debemos encontrarlo. Rastreemos los restos de maná y sigamos a donde nos lleve. Con determinación grabada en sus rostros, las dos chicas emprendieron una misión para localizar a Shirou y garantizar su regreso sano y salvo. Sin que ellos lo supieran, en Fuyuki, el enigmático mago Zelredge se rió traviesamente para sí mismo. Bueno, joven Shirou, reflexionó, con los ojos brillando de diversión. Bienvenido a un mundo de mitos y monstruos. Veamos cómo te va en este nuevo reino. Mientras tanto, mientras Shirou navegaba por las calles desconocidas de la bulliciosa ciudad, su atención fue repentinamente captada por el grito penetrante de una arpía cortando el aire. En un instante, un pájaro monstruoso descendió desde arriba, preparado para atacar a un civil desprevenido. No me quedaré impasible mientras vidas inocentes estén en peligro, declaró Shirou, su determinación firme mientras convocaba a sus espadas gemelas, Kansou y Byakuya, a la existencia con un grito resuelto de traición. El choque del acero contra las garras marcó el comienzo de una feroz batalla mientras Shirou se defendía valientemente del ataque de criaturas que emergían de las sombras. Con cada movimiento de sus espadas, luchó con una determinación inquebrantable, cada uno de sus movimientos era un testimonio de sus habilidades perfeccionadas y su resolución inquebrantable. Pero a medida que la batalla avanzaba, Shirou pronto se vio superado en número, enfrentándose no solo a la arpía sino también a una horda de perros del infierno y pájaros de Estinfalia. Sin embargo, ante las abrumadoras probabilidades, se negó a ceder, sacando fuerza de las voces de Rin y Sakura que resonaban en su mente. Recuerda tu entrenamiento, Shirou. Tú puedes hacer esto. La voz de Rin lo instó a seguir. No estás solo, Shirou. Estamos justo a tu lado, le aseguró Sakura. Con sus palabras alimentando su determinación, Shirou desató una andanada de ataques, sus movimientos fluidos y precisos mientras luchaba contra la marea de adversarios. Con cada golpe de sus espadas, atravesó las filas enemigas, su resolución inquebrantable incluso cuando la batalla se hacía más feroz con cada momento que pasaba. Sally Jackson, una mortal con una visión clara que atravesó el velo de la mística, observaba desde una distancia segura, su corazón latía con una mezcla de miedo y asombro ante el espectáculo que se desarrollaba ante ella. Siempre había sabido que su hijo Perky tenía habilidades extraordinarias, pero presenciar la demostración de poder de otra persona la dejó asombrada y sin aliento. Cuando la batalla alcanzó su cenit, la determinación de Shirou aumentó, cada golpe de su espada era un testimonio de su inquebrantable determinación. Con un último y poderoso golpe, logró someter a la última de las criaturas amenazadoras que habían amenazado vidas inocentes. Se acabó. Shirou jadeó, su pecho palpitaba por el esfuerzo mientras observaba las consecuencias de la escaramuza. En ese momento, Rin y Sakura, que habían estado rastreando diligentemente su paradero, aparecieron a su lado, su presencia era un reconfortante consuelo en medio del caos. Rin, siempre pragmática, no pudo evitar poner los ojos en blanco ante la mención de su misterioso benefactor. Bueno, mira quién decidió dejarnos caer un hueso, murmuró sarcásticamente, su molestia evidente en su tono. Por ahora, sí, respondió Rin, con tono serio. Pero no podemos ignorar el hecho de que no estamos en nuestro propio mundo, Shirou. Algo te trajo aquí y necesitamos descubrir qué. Sakura asintió con la cabeza.
Juntos enfrentaremos cualquier desafío que se nos presente, afirmó, con su voz una firme declaración de unidad y apoyo. De vuelta en el apartamento en el que se encontraban, aparentemente cortesía del enigmático anciano que parecía tener predilección por los gestos inesperados de generosidad, aunque Rin no pudo evitar burlarse al pensar en su supuesta amabilidad, Shirou y sus compañeros profundizaron en la tarea de desentrañar el misterio detrás de su repentino desplazamiento, mientras alimentaba una molestia latente hacia el misterioso benefactor que parecía estar moviendo los hilos desde lejos. Mientras tanto, muy por encima del Olimpo, la sede de los dioses, la madre de Shirou, sintió una extraña perturbación atravesar el tejido de la realidad. Sintiendo un cambio inexplicable, se aventuró y sus movimientos causaron un efecto dominó entre los habitantes divinos del reino celestial. Los susurros se extendieron como la pólvora entre el panteón, murmullos de anticipación y aprensión arremolinándose en el aire. Ella se está moviendo, murmuraron, sus voces resonaban con una sensación de presentimiento y curiosidad. Sin que Shirou lo supiera, los intrincados hilos del destino habían tejido su destino en el tapiz de este nuevo mundo, donde los mitos y leyendas caminaban junto a dioses inmortales. No se imaginaba que su camino pronto se cruzaría con el de Perky Jackson, poniendo en marcha una gran aventura llena de heroísmo, camaradería y el descubrimiento de su verdadero yo. La llegada de Shirou a la ciudad de Nueva York había despertado en él una sensación de pasión por los viajes y curiosidad sobre este reino mítico que ahora se extendía ante él. Mientras se adaptaba a su nueva vida, la bulliciosa metrópolis palpitaba con una energía que lo regocijaba y abrumaba al mismo tiempo. Sin embargo, en medio de la multitud de gente y los imponentes rascacielos, no podía evitar la sensación de que su presencia allí tenía un propósito mayor. Pero antes de que pudiera profundizar en tales reflexiones existenciales, tenía entre manos una preocupación más inmediata: encontrar un trabajo para mantenerse en esta ciudad de ritmo acelerado. Día tras día, Shirou atravesó las bulliciosas calles, examinando con la mirada la gran cantidad de escaparates y establecimientos. Distribuyó su currículum en innumerables restaurantes y hoteles, con la esperanza alimentada por la creencia de que sus habilidades culinarias llamarían la atención de alguien. Sin embargo, la realidad de la búsqueda de empleo resultó ser mucho más desafiante de lo que había previsto. Shirou suspiró, la frustración corroía su resolución mientras murmuraba para sí mismo: pensé que encontrar un trabajo como chef sería más fácil, considerando lo mucho que amo cocinar. Pero no me rendiré. Mientras tanto, Rin, siempre ingeniosa, había estado explorando la ciudad con buen ojo para detectar oportunidades. Fue durante una de sus excursiones cuando se topó con un folleto que anunciaba una prestigiosa cadena hotelera que necesitaba un jefe de cocina. Una sonrisa traviesa tiró de los labios de Rin mientras pensaba para sí misma: ah, esta podría ser la oportunidad perfecta para Shirou. Debería hacérselo saber. Sin dudarlo, Rin se acercó a Sakura, su entusiasmo era palpable mientras le contaba la noticia de la oferta de trabajo. Juntos, idearon un plan para sorprender a Shirou con una perspectiva prometedora. Los ojos de Sakura brillaron con anticipación cuando exclamó: estará muy feliz de saber esto. Vayamos a buscarlo y compartamos la noticia. Con un sentido compartido de determinación, Rin y Sakura se dispusieron a localizar a Shirou, sus pasos se aceleraban con cada momento que pasaba a medida que se acercaban a su amigo. Shirou, adivina lo que encontramos. Rin exclamó con una sonrisa cuando finalmente lo alcanzaron. Hay una oferta de trabajo para jefe de cocina en un hotel prestigioso. Intrigado, el interés de Shirou se despertó cuando preguntó: ¿en serio? ¿Dónde está? Está a solo unas cuadras de distancia. Vamos a verlo. Sakura intervino con entusiasmo. Con una esperanza renovada corriendo por sus venas, Shirou siguió a Rin y Sakura hasta el hotel, su anticipación aumentaba con cada paso. No sabía que el destino había tejido un giro inesperado en el rumbo de su viaje. Cuando entraron a los elegantes confines del hotel, Shirou se encontró conducido a una sala de entrevistas, con los nervios hormigueando por la anticipación. Los entrevistadores resultaron ser nada menos que Apolo, Hermes y Afrodita con sus disfraces humanos. La sonrisa de Apolo fue contagiosa cuando saludó a Shirou. Bienvenido, señor Emilia. Hemos escuchado cosas maravillosas sobre su cocina. El corazón de Shirou se aceleró de emoción cuando respondió: gracias por considerarme para este puesto. Hermes no pudo resistir una broma juguetona cuando comentó: tenemos curiosidad por ver si tus habilidades están a la altura de las expectativas. Y Afrodita, siempre la encarnación del encanto, añadió con una sonrisa:
Muéstranos lo que tienes y no tengas miedo de deslumbrarnos. Con los ojos de lo divino sobre él, Shirou supo que esta era su oportunidad de causar una impresión duradera. Con una respiración profunda, canalizó su pasión por la cocina y comenzó a hacer su magia. En la lujosa cocina del hotel, Shirou se embarcó en un viaje culinario que dejó hechizados a los entrevistadores. Sus cuchillos bailaban en el aire con una gracia fluida, cada corte era un testimonio de su habilidad y arte. Las llamas saltaban de la estufa mientras infundía a sus platos un toque de magia, su pasión encendía la habitación con una energía innegable. Esto es todo, susurró Shirou para sí mismo, la determinación ardiendo intensamente en sus ojos. Pondré mi corazón y mi alma en esta comida. Con cada plato que preparaba, la habitación se llenaba de un aroma encantador que atormentaba los sentidos. Los entrevistadores observaron con asombro cómo se desarrollaba ante ellos la destreza culinaria de Shirou, cada creación era una obra maestra por derecho propio. Los aplausos de apoyo resonaron como música cuando exclamó: ¡Bravo! Ciertamente ha estado a la altura de las expectativas, señor Emilia. Hermes prácticamente saltaba de emoción cuando declaró: hemos encontrado a nuestro jefe de cocina. Bienvenido a la cadena hotelera. Y los ojos de Afrodita brillaron de admiración cuando comentó: los invitados están de enhorabuena. Vas a hacer que este lugar sea aún más mágico. Con el corazón lleno de gratitud, Shirou aceptó el puesto, con la mente llena de entusiasmo por las aventuras culinarias que le esperaban. A medida que los días se convirtieron en semanas, las creaciones culinarias de Shirou se convirtieron en la comidilla de la ciudad. El restaurante del hotel estaba lleno de huéspedes ansiosos que clamaban por probar sus extraordinarios platos, cada uno de los cuales era un testimonio de su talento y pasión. Incluso los miembros del personal quedaron encantados con su cocina, y su admiración era evidente mientras saboreaban cada delicioso bocado. El jefe de cocina es un genio culinario, susurraban entre ellos, con la voz teñida de asombro y reverencia. Sin que Shirou lo supiera, sus habilidades excepcionales no solo habían capturado los corazones de los mortales, sino que también habían llamado la atención de los dioses del Olimpo. En los elevados salones del Olimpo, donde los dioses se reunían en medio de un aura de grandeza eterna, los murmullos de los asuntos mortales resonaban como truenos distantes en los cielos. Mientras se reunían alrededor de una gran mesa adornada con intrincadas tallas y oro reluciente, el aire crepitaba con una corriente subterránea de emoción e intriga que parecía electrificar la atmósfera misma. Hera, la regia reina de los dioses, presidió la asamblea con un aplomo elegante acorde a su posición. ¿Has oído hablar del mortal que ha estado causando un gran revuelo en Nueva York?, preguntó, su voz cargaba el peso de la autoridad y la curiosidad en igual medida. Poseidón se inclinó hacia adelante con un brillo de interés en sus ojos. Ah, yo también he oído los rumores, admitió, su voz resonando con un timbre profundo y retumbante. Dicen que puede conjurar delicias que rivalizan con la propia ambrosía. Zeus miró la conversación con expresión pensativa. Interesante, reflexionó, su voz llamando la atención incluso en medio de la animada discusión. Los dioses rara vez nos interesamos por los asuntos mortales, pero este parece habernos llamado la atención. Atenea, la sabia diosa de la sabiduría y la guerra estratégica, intervino con un intelecto agudo perfeccionado durante milenios. Debo admitir que tengo curiosidad, confesó, su tono teñido con un toque de fascinación. ¿Qué tiene su cocina que ha cautivado tanto a mortales como a inmortales? Hermes, el veloz mensajero de los dioses, sonrió con picardía mientras proponía una idea atrevida. Quizás deberíamos probarlo y descubrirlo por nosotros mismos. Sugirió, su voz mezclada con una juguetona sensación de picardía. Afrodita, la radiante diosa del amor y la belleza, levantó una elegante ceja en respuesta a la sugerencia de Hermes. Detén tus caballos, Hermes, lo reprendió suavemente, su voz imbuida de una calidez que contradecía su amonestación. No deberíamos interferir tan descaradamente en las vidas de los mortales. Apolo, el deslumbrante dios del sol y las artes, sonrió con complicidad mientras añadía su propia perspectiva a la discusión. De hecho, estuvo de acuerdo, su voz teñida de diversión. Después de todo, somos dueños de la cadena hotelera donde él cocina. Podemos disfrutar de sus comidas cuando queramos. Hermes se rió entre dientes ante el comentario de Apolo, un recordatorio de su estatus privilegiado entre los divinos. Bien, a veces olvido lo privilegiados que somos, bromeó, y su risa resonó en los sagrados pasillos del Olimpo. Atenea, siempre la voz de la razón, recordó a sus compañeros dioses la importancia de la discreción en sus interacciones con los mortales.
Pero aún debemos ser conscientes de cómo nuestras acciones afectan a los mortales, advirtió, con un tono firme pero mesurado. No podemos revelar nuestras verdaderas identidades. Era, el epítome de la autoridad real, asintió de acuerdo con las sabias palabras de Atenea. De acuerdo, declaró, su voz llamando la atención. Respetemos su talento y no alteremos el orden natural de las cosas. Mientras los dioses continuaban su discusión, Afrodita escuchaba atentamente, con la mirada distante mientras consideraba sus palabras con una silenciosa contemplación que parecía envolverla como un delicado velo. Hay algo en la cocina de este mortal que le habla al corazón, comentó en voz baja, su voz transmitía una profundidad de percepción que contradecía su belleza etérea. Hera dirigió su atención a Afrodita, intrigada por el comportamiento contemplativo de la diosa. ¿Qué estás pensando, Afrodita?, preguntó, su curiosidad despertada por el aura enigmática que rodeaba a su compañera diosa. Afrodita se levantó con gracia de su asiento, con una sensación de determinación brillando en sus ojos como la luz de 1000 estrellas. Declaro que este mortal, Shirou Emiya, está fuera del alcance de todos nosotros, anunció, su voz sonando con una convicción solemne que resonó en toda la cámara. La sala quedó en silencio, todas las miradas fijas en Afrodita con gran atención mientras ella revelaba su decreto con un aire de autoridad que no dejaba lugar a la disidencia. Hermes, siempre la voz de la curiosidad y la picardía, no pudo evitar expresar su incredulidad ante la proclamación de Afrodita. ¿Prohibido? Pero es solo un chef mortal, exclamó, su voz teñida con un toque de incredulidad. Afrodita se mantuvo firme con una resolución inquebrantable, su mirada firme e inquebrantable mientras afirmaba su decreto con una determinación silenciosa que no admitía discusión. Su talento es un regalo del corazón, declaró, con palabras imbuidas de un sentido de reverencia por las extraordinarias habilidades del mortal. Y debemos respetar eso. Si alguno de nosotros desea probar su comida, debemos hacerlo como mortales, no como dioses. Zeus, el gobernante del Olimpo, miró a Afrodita con curiosidad, intrigado por su compromiso inquebrantable con su decreto. ¿Y cómo hacemos eso?, preguntó, su voz teñida de una sensación de intriga. Los labios de Afrodita se curvaron en una sonrisa juguetona mientras revelaba su plan con una sensación de anticipación que parecía electrizar el aire a su alrededor. Reservando un asiento en su restaurante como todos los demás, explicó con una nota de emoción en su voz. Pero prepárate para pagar un precio digno de sus extraordinarias creaciones. Hermes no pudo evitar entrar en pánico ante la perspectiva de un esfuerzo tan extravagante, y su voz se elevó con un dejo de preocupación mientras planteaba la inevitable pregunta que permanecía en la mente de todos los que escuchaban. ¿De qué precio estamos hablando?, preguntó, su tono teñido con una sensación de temor. Afrodita encontró la mirada de Hermes con un brillo juguetón en sus ojos, un toque de travesura bailando en sus profundidades mientras revelaba el costo de la entrada al reino culinario de Shirou Emiya. Un presupuesto de $5.500, anunció con un tono desafiante en la voz que pareció resonar en la cámara como un clarín. Mientras los dioses reflexionaban sobre el decreto de Afrodita, la perspectiva de experimentar las maravillas culinarias de Shirou como simples mortales despertó su curiosidad. La idea de participar en algo tan extraordinario sin sus poderes divinos intrigaba a los habitantes del reino de los mortales. Mientras tanto, en el reino de los mortales, Shirou Emiya continuó sumergiéndose en su nuevo papel como jefe de cocina de la prestigiosa cadena hotelera. Cada día traía nuevos desafíos y oportunidades para la creatividad mientras elaboraba obras maestras culinarias que dejaban a los comensales hechizados. La reputación de Shirou como un prodigio culinario se extendió como la pólvora por toda la ciudad de Nueva York, atrayendo a clientes de todas partes para experimentar la magia de su cocina. Sus platos eran una sinfonía de sabores, cada bocado una revelación que transportaba a los comensales a reinos de deleite gastronómico que nunca antes habían experimentado. En el corazón del campamento mestizo, donde los árboles centenarios susurraban secretos y el aire crepitaba con la energía de los dioses, Grover, el fiel sátiro, regresó de su encuentro con el enigmático recién llegado, Shirou Emiya. Sus cascos retumbaron contra la tierra familiar mientras corría en busca de Quirón, el sabio centauro que servía como mentor y guardián del campamento. Quirón, no vas a creer lo que encontré en Nueva York. Grover exclamó sin aliento mientras se acercaba a la morada del centauro, su voz teñida de una mezcla de emoción e incertidumbre. Quirón, siempre el epítome de la calma y la sabiduría, miró a Grover con una ceja levantada, su mirada penetrante pero gentil. ¿Diferente cómo, Grover?,
Preguntó, su voz era una melodía relajante en medio del telón de fondo de la sinfonía de la naturaleza. Grover se tomó un momento para recuperar el aliento antes de lanzarse a contar su historia, sus palabras se superponían en su afán por transmitir lo que había presenciado. Para empezar, luchó contra una arpía y estos pájaros del Steenfalo con facilidad, comenzó Grover, con los ojos muy abiertos por el asombro. Pensé que podría ser un semidios, pero no huele como tal. Se despertó el interés de Quirón, su mirada fija mientras escuchaba atentamente el relato de Grover. ¿Qué quieres decir con que no huele a semidios? Preguntó, su voz mezclada con curiosidad. Grover luchó por encontrar las palabras adecuadas para describir el peculiar aroma que se adhería a Shirou Emiya, un aroma que desafiaba las convenciones de la herencia de los semidioses. ¿Sabes que los semidioses tienen ese olor distintivo? La mezcla de esencia humana y divina. Grover explicó, con el ceño fruncido en señal de concentración. Shirou no tiene eso. Huele diferente. Quirón asintió entendiendo, su expresión pensativa mientras procesaba las palabras de Grover. ¿Diferente cómo? Presionó, su agudo intelecto buscando desentrañar el misterio que rodeaba al recién llegado. Grover cerró los ojos y recurrió a su agudo sentido del olfato para recordar el olor esquivo que flotaba en el aire alrededor de Shirou Emiya. Huele a espada, comenzó Grover, su voz teñida de reverencia. El tipo de espada que ha visto innumerables batallas. Y hay algo más, un leve aroma a justicia, como la balanza del equilibrio. Pero el aroma más peculiar de todos es, el destino. Los ojos de Chiron se abrieron con sorpresa ante la revelación de Grover, su mente corriendo con posibilidades. ¿Destino? ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó, su voz teñida con una nota de urgencia. Grover luchó por encontrar las palabras adecuadas para transmitir el profundo sentido del destino que parecía rodear a Shirou Emiya, un destino que era a la vez impresionante y desalentador en sus implicaciones. ¿Sabes que a veces podemos sentir los hilos del destino entretejidos en las vidas de los semidioses? Grover explicó, su voz teñida de asombro. El aroma de Shirou es así, pero más potente. Es como el aroma del destino mismo, como si su vida estuviera ligada a un gran diseño. La mirada de Chiron tenía una gravedad recién descubierta mientras absorbía las palabras de Grover, su mente dando vueltas con las implicaciones de lo que había escuchado. Esa es una combinación de aromas bastante inusual. Me pregunto qué podría significar, reflexionó Quirón, su voz teñida con una nota de contemplación. Grover asintió con la cabeza, su expresión solemne mientras luchaba con el peso de la revelación de que la presencia de Shirou Emiya en el campamento mestizo no fue una mera coincidencia. Chiron se acarició la barba pensativamente, su mente corriendo con posibilidades mientras consideraba las implicaciones de los misteriosos orígenes de Shirou Emiya. Esto es realmente intrigante. Si no es un semidios, ¿quién es? ¿Y cómo terminó aquí? Reflexionó Quirón, su voz teñida con una nota de contemplación. El ceño de Grover se frunció en concentración mientras luchaba con las preguntas sin respuesta que rodearon la llegada de Shirou Emiya al campamento mestizo. No tengo idea, Quirón, pero no puedo evitar la sensación de que hay algo especial en él, confesó Grover, su voz teñida con una nota de reverencia. Tal vez no esté conectado con los dioses griegos, pero ciertamente está conectado con algo más grande. Quirón miró a Grover con una mezcla de admiración y preocupación, su mirada contenía una profundidad de sabiduría que contradecía sus años. Debemos ser cautelosos, Grover. Si realmente posee el olor del destino, podría significar que su presencia aquí no es un accidente. Podría tener un papel importante que desempeñar en los acontecimientos que se desarrollan, advirtió Chiron, su voz teñida con una nota de solemnidad. Grover asintió solemnemente, entendiendo la importancia de manejar este asunto con cuidado. El olor del destino no debía tomarse a la ligera y necesitaban desentrañar el misterio que rodeaba a Shirou Emiya con la mayor precaución. Estoy de acuerdo. Lo vigilaré e intentaré aprender más sobre su pasado y cómo terminó aquí, prometió Grover, su voz teñida con una sensación de determinación. Quirón miró a Grover con orgullo, sabiendo que el joven sátiro abordaría su tarea con diligencia y dedicación. Bien. Y sea discreto en sus investigaciones. No queremos llamar la atención innecesariamente, advirtió Quirón, su voz era un suave recordatorio de la importancia del secreto. Grover asintió solemnemente, su mente ya estaba llena de planes para descubrir la verdad detrás de los misteriosos orígenes de Shirou Emiya.
Oma en el bullicioso corazón de la ciudad de Nueva York, entre los imponentes rascacielos y las bulliciosas calles, el restaurante de Shirobu Emiya se erigía como un faro de excelencia culinaria. Un lugar donde los sabores bailaban y los aromas atormentaban, atrayendo clientes de todas partes. Shirou no sabía que esta noche marcaría una ocasión trascendental, ya que 3 prestigiosos invitados, Hera, Demeter y Hestia, adornarían su establecimiento con su presencia divina. Cuando las puertas del restaurante se abrieron, la atmósfera pareció cambiar, como si reconociera la llegada de seres de poder y gracia inigualables. Hera, adornada con un esplendor real, abrió el camino con un aire de autoridad, seguida de cerca por la cariñosa Demeter y la gentil Hestia, cuya presencia llamó la atención de todos los que las contemplaban. La voz de Hera sonó con autoridad mientras se dirigía a Shirou, su tono teñido de expectación y un toque de altivez. Chef Emiya, hemos escuchado rumores sobre su destreza culinaria, declaró, con ojos penetrantes mientras lo miraba. Pruébate a ti mismo preparando el mejor plato que puedas imaginar. Shirou se inclinó respetuosamente, su corazón latía con una mezcla de emoción y determinación mientras se preparaba para enfrentar el desafío que se le presentaba. Es un honor tener invitados tan estimados, respondió con voz firme a pesar de los nervios que amenazaban traicionarlo. Haré todo lo posible para superar sus expectativas. Con un sentido de propósito impulsándolo hacia adelante, Shirou se retiró a la cocina, con la mente llena de ideas mientras se ponía a trabajar en la elaboración de un plato digno de los paladares divinos que tenía ante él. En la cocina, las manos de Shirou se movían con la fluidez y precisión de un maestro experimentado, cada movimiento era deliberado mientras seleccionaba los mejores ingredientes y les infundía su pasión por la cocina. Aprovechando su amplio conocimiento culinario y su creatividad, combinó sabores tradicionales con técnicas innovadoras, decidido a crear un plato que dejara una impresión duradera en sus distinguidos invitados. El aroma de su creación llenó el aire, su tentador aroma atrajo a Hera, Demeter y Hestia a la mesa con ansiosa anticipación. Cuando se les presentó el plato, sus ojos brillaron con anticipación y se les hizo la boca agua ante las delicias culinarias que les esperaban. Con la respiración contenida, las diosas dieron el primer bocado, sus sentidos se iluminaron con la explosión de sabores que bailaban en sus lenguas. Era como si cada ingrediente hubiera sido elegido cuidadosamente para evocar una sinfonía de sabor, una mezcla armoniosa que trascendía la comprensión mortal. La sonrisa de Demeter era cálida y genuina mientras saboreaba el plato, su agradecimiento era evidente en el brillo de sus ojos. Se ve divino, joven chef, comentó con la voz llena de admiración. Hestia asintió con la cabeza, su expresión era de puro deleite mientras probaba otro bocado. El aroma por sí solo es tentador, añadió, y sus palabras son un testimonio de la maestría culinaria que tiene ante ella. Pero fue Hera, con su paladar exigente y sus altas expectativas, cuya aprobación Shirou buscó con más entusiasmo. Mientras daba un mordisco al plato, su expresión se suavizó y su comportamiento altivo dio paso a un agradecimiento genuino. Se ha ganado nuestros elogios, Chef Shirou, declaró con la voz llena de admiración. Su habilidad es encomiable y su plato realmente merece los más altos elogios. Mientras continuaban saboreando la obra maestra culinaria que tenían ante ellas, las diosas se sintieron invadidas por una sensación de deleite gastronómico como nunca antes habían experimentado. Cada bocado parecía transportarlos a reinos de éxtasis culinario, dejándolos asombrados por el mortal que había orquestado tan divino festín. Y cuando la velada llegó a su fin y las diosas se marcharon con expresiones de gratitud y admiración, Shirou apenas podía creer los acontecimientos que habían ocurrido. No solo había logrado impresionar a 3 de los seres más poderosos que existen, sino que también había creado una experiencia culinaria de la que se hablaría en los pasillos del Olimpo por la eternidad. Y así, la reputación del restaurante de Shirobu Emiya se disparó a alturas aún mayores, atrayendo no solo a mortales sino también a seres divinos deseosos de experimentar la magia de sus creaciones culinarias. Mientras Shirou continuaba su viaje como chef, no sabía que había llamado la atención de dioses y diosas, quienes se sintieron irresistiblemente atraídos por el sabor de sus platos tejidos por el destino. Medida que los días se convirtieron en semanas, Shirou continuó instalándose en la bulliciosa ciudad de Nueva York. Se había convertido en un chef de renombre que impresionaba a comensales de todas partes con sus extraordinarias habilidades culinarias. Sin embargo, en medio del ajetreo y el bullicio de su nueva vida, nunca bajó la guardia. El ataque ocasional de un monstruo le recordó que estaba lejos de su familiar Fuyuki, y que la mano, o manos, del destino aún flotaba en el aire.
En la tenue luz del crepúsculo, Shirou Emiya se encontró cara a cara con dos amenazadores perros del infierno. Sus ojos brillaban con una intensidad feroz mientras gruñían, listos para abalanzarse sobre su presa. Convocando sus armas habituales, Shirou apretó con más fuerza las espadas gemelas, Kansou y Byakuya, mientras evaluaba la situación. Obviamente estaban aquí para él, así que se preparó para la batalla que se avecinaba. El primer perro del infierno se abalanzó hacia adelante con una velocidad mortal, pero Shirou estaba listo. Con un movimiento rápido, trazó un círculo en el aire, invocando una barrera defensiva para protegerse del ataque del perro del infierno. Las garras de la criatura chocaron contra la barrera mágica, su aliento de fuego ondeó con frustración. Shirou gritó: «Oh no, no lo hagas». Cuando el segundo perro del infierno se unió a la refriega, Shirou entró en acción. Sus movimientos eran rápidos y precisos, una danza de espadas y evasión. Con cada golpe, apuntaba a los puntos débiles de las criaturas, explotando sus vulnerabilidades. Los perros del infierno lucharon con una ferocidad que coincidía con su naturaleza infernal, pero la determinación de Shirou ardía con la misma fiereza. Podía sentir el maná corriendo por sus venas, su conexión con su mundo interior permitiéndole enfrentarse a estas bestias míticas. Mi núcleo está retorcido por la locura. Caladbolg. Sus espadas gemelas se transformaron en la legendaria espada Caladbolg, un arma que se dice que atraviesa los cielos. Con la experiencia adquirida en muchas batallas, disparó la espada y envió una poderosa onda de choque de energía cortando el aire, golpeando a ambos perros del infierno simultáneamente. Los perros del infierno retrocedieron tambaleándose y rugieron de dolor, momentáneamente aturdidos por la fuerza del ataque. Aprovechando la oportunidad, Shirou recuperó las espadas gemelas y siguió adelante, sus movimientos se volvieron borrosos mientras desataba una ráfaga de golpes contra las criaturas. La batalla continuó y mientras Shirou luchaba, no pudo evitar sentir una sensación de euforia. Esto era lo que debía hacer. Con cada corte de sus espadas, sentía como si estuviera haciendo algo que finalmente quería hacer. Finalmente, con un último y poderoso golpe, Shirou venció a los perros del infierno. Se disiparon en cenizas, sin dejar rastro de su existencia. Shirou se puso de pie mientras intentaba recuperar el aliento. Se acabó. Sakura y Rin, vestidas con ropa informal para mezclarse con la bulliciosa multitud de la ciudad, se aventuraron por las calles de Nueva York. Estaban decididos a encontrar cualquier rastro de la comunidad de magos local, pero sus esfuerzos se encontraron con la frustración. Rin suspiró frustrada. No puedo creer que no estemos encontrando nada. Es como si estuvieran ocultos para nosotros. Sakura respondió. Tal vez estamos buscando en los lugares equivocados. No tenemos ninguna conexión aquí, así que confiamos en la exploración y la investigación. Es cierto. En casa, teníamos acceso a la asociación de magos y a varias redes mágicas, pero aquí prácticamente estamos empezando desde cero. Mientras continuaban su búsqueda, frecuentaban bibliotecas, recorrían foros en línea e incluso intentaban escuchar conversaciones en tiendas de magia, pero la comunidad mágica parecía esquiva. Rin estaba cada vez más frustrada. Esto no nos lleva a ninguna parte. Necesitamos una pista, algún tipo de pista a seguir. No perdamos la esperanza. Dijo Sakura, solo tenemos que seguir cavando. Tal vez haya un punto mágico que aún no hemos descubierto. Rin asintió con la cabeza, la determinación brillando en sus ojos. No podían permitirse el lujo de rendirse. Encontrar la comunidad de magos fue esencial para comprender los misterios que rodean la inesperada llegada de Shirou a este mundo. Los dos magos pasaron incontables horas investigando y contactando a cualquiera que pudiera tener información. Incluso preguntaron discretamente a la policía local sobre cualquier suceso inusual o informe de actividad mágica. Sin embargo, sus investigaciones a menudo arrojaron pocos o ningún resultado. Sakura. Es como si estuvieran ocultos intencionalmente, evitando cualquier detección. Rin. Eso es posible. Podría haber varias razones para su secreto, pero de todos modos es frustrante. A medida que pasaban los días, la determinación de Sakura y Rin solo se hizo más fuerte. Se negaron a dejarse disuadir por los callejones sin salida y se concentraron en encontrar cualquier rastro de magia en la ciudad. Una noche, mientras regresaban a su apartamento después de otro día infructuoso de búsqueda, Rin notó algo peculiar. Rin. Espera un minuto. ¿Sientes eso? Sakura. Es energía mágica. Pero es débil. Exactamente. Es débil, pero está ahí. Esta podría ser nuestra pista. Sigámoslo y veamos a dónde nos lleva.
Con nueva emoción, Sakura y Rin rastrearon la débil energía mágica, que los llevó a un callejón discreto en una parte menos transitada de la ciudad. Mientras se acercaban, una puerta oculta llamó su atención. Rin, susurrando. La señal de prana parece venir de aquí. Sakura. ¿Pero cómo entramos? No parece haber ninguna forma obvia de acceder. Rin. Probemos un hechizo de desbloqueo básico. Vale la pena intentarlo. El encantamiento de Rin activó un mecanismo oculto, haciendo que la puerta se abriera, revelando una escalera que conducía al subsuelo. Sakura. ¿Vamos? Absolutamente. Mientras tanto, en el Olimpo, una sensación de inquietud se extendió entre los dioses. Una deidad particularmente esquiva había comenzado a hacer sus movimientos, y podían sentir su influencia ondeando a través de los hilos del destino. Afrodita. Sus movimientos son cada vez más fuertes. Han pasado más de 50 milenios desde la última vez que sentimos su presencia. Hermes dijo nervioso. ¿Qué podría estar planeando? ¿Es una amenaza para nosotros? Apolo. Es difícil decirlo. Ella siempre ha sido esquiva, incluso comparada con los de su especie. Pero sus acciones podrían tener repercusiones tanto en el reino mortal como en el divino. Atenea. Debemos permanecer alerta. Ella no es una deidad común y corriente y su participación podría alterar el curso de los acontecimientos. Los dioses deliberaron, sabiendo que debían vigilar de cerca los acontecimientos que se desarrollaban. Cualesquiera que fueran las intenciones de esta diosa, cualquier cosa que la hiciera moverse de su lugar de descanso habitual definitivamente no fue pequeña. Y así, mientras los hilos del destino continuaban entrelazándose alrededor de Shirou Emiya, fuerzas invisibles trabajaron detrás de escena, cada movimiento preparando el escenario para un viaje aún más grandioso y peligroso que se avecinaba. Sakura y Rin entraron con cautela a la cámara subterránea oculta y se encontraron en lo que parecía ser un pequeño estudio. Había una mesa de madera, algunas sillas y estanterías llenas de tomos y pergaminos antiguos. Rin dijo sorprendida. Esto es inesperado. No pensé que encontraríamos un lugar real aquí abajo. Sakura respondió. Veamos qué hay en esos libros. Tal vez contengan algunas respuestas. Mientras examinaban los tomos polvorientos, descubrieron inscripciones muy familiares en la primera página de cada libro. Sakura leyó en voz alta. Para Sakura y Rin, mis idiotas estudiantes. Sabía que eventualmente encontrarías tu camino hasta aquí. Rin, arqueando una ceja. Zeltrech. Nos dejó esto. Sakura asintió y profundizaron en las páginas que revelaban la verdad detrás de su repentino regreso a este mundo. El contenido de los libros pintaba una historia notable, que iba mucho más allá de su imaginación. Las palabras de Zeltrech contaron cómo había manipulado los eventos que llevaron al transporte de Shirou, todo para un misterioso poder superior. Rin dijo confundida. Entonces, ¿Zeltrech estaba detrás de todo esto? ¿Pero por qué? Sakura respondió. Dice que se le ordenó hacerlo. ¿Pero quién? Rin, sintiéndose molesta y desconcertada, ¿y qué es STR? Mencionó. Esto no es propio de Zeltrech en absoluto. Sakura, murmurando. Estoy de acuerdo. Definitivamente hay más en esto. A medida que continuaban leyendo, los libros ofrecían un desglose completo del panteón griego, desde las deidades primordiales como el caos y Urano hasta el reinado de Zeus y el establecimiento del Olimpo. Las historias de dioses y diosas, sus triunfos y rivalidades, se desarrollaron ante ellos. Rin. Este es un relato increíble de la mitología griega. Pero ¿cómo se relaciona con la presencia de Shirou aquí? Sakura. Tal vez tenga algo que ver con los dioses que ha estado encontrando. Apolo, Hermes, Afrodita, fueron mencionados en estas historias. Tienes razón. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Por qué traer a Shirou aquí? ¿Y quién ordenó a Zeltrech que lo hiciera? Ojalá tuviéramos más respuestas. Regresaron a casa, después de llevarse todos los libros del estudio con ellos, al regresar a su apartamento, se encontraron con Shirou preparando la cena. Procedieron a contarle el viaje que habían emprendido. Shirou preguntó, ¿encontraste algo útil? Mucha información sobre el panteón griego. Respondió Rin, sosteniendo un libro. Pero todavía no entendemos por qué te trajeron aquí. Sakura. ¿Y quién está detrás de todo esto? Zeltrech mencionó que recibió órdenes de alguien poderoso. Shirou, frunciendo el ceño. Esto se vuelve más complicado cada minuto. Ni siquiera sé si debería estar aquí o si está conectado con mi pasado. Rin. Lo resolveremos, Shirou. Hemos lidiado con misterios antes y enfrentaremos este juntos.
Mientras reflexionaban sobre la nueva información, una sensación de presentimiento flotaba en el aire. No podían evitar la sensación de que algo más grande estaba en juego. Una red de destino y poder en la que estaban enredados sin saberlo. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, arrojando un tono dorado sobre el elegante restaurante, entraron dos figuras sencillas, presentándose como Milbur y Janet Opal. Shirou no sabía que estos clientes aparentemente comunes no eran otros que los formidables Hades y Perséfone, que se aventuraban disfrazados en el mundo de los mortales. Perséfone, después de llamar la atención de Shirou, hizo su pedido. Tendremos una celebración privada esta noche y quiero algo realmente especial. ¿Puedes crear una cocina italiana muy exquisita para nosotros? Shirou respondió. Por supuesto. Pondré mi corazón y mi alma en ello para asegurarme de que sea una comida inolvidable. Luego, Shirou se puso a trabajar con dedicación inquebrantable, creando una obra maestra culinaria digna tanto de la realeza como de las deidades. Con manos hábiles y pasión por la cocina, preparó un festín de varios platos que incorporó los mejores ingredientes y sabores únicos. Cada plato era una obra de arte, una sinfonía de sabores y texturas que mostraba la destreza culinaria de Shirou. Cuando llevaron los platos a la mesa, los ojos de Perséfone se iluminaron de alegría. Perséfone. Oh, Dios mío. Esto se ve absolutamente divino. Shirou, sonriendo. Me alegra que te guste. Por favor, disfrútalo. Hades también estaba intrigado por la presentación, aunque mantuvo su comportamiento reservado. Hades. Impresionante. Realmente tienes talento para esto. Shirou respondió agradecido. Gracias, señor. Significa mucho viniendo de mi querido cliente. Perséfone, incapaz de contener la emoción, dio el primer bocado y saboreó la explosión de sabores en su boca. Perséfone, encantada. Esto es increíble. Shirou, eres un genio. Shirou se sonrojó. Eres muy amable. Simplemente me apasiona cocinar. A medida que avanzaba la comida, el entusiasmo de Perséfone no hizo más que crecer y no pudo evitar mostrar su agradecimiento. Perséfone. Shirou, insisto en que te conviertas en nuestro chef personal. ¿Cuánto costaría convencerte? Shirou fue tomado por sorpresa por esta declaración. Oh, no podría. Estoy contento de ser chef aquí en el restaurante. Perséfone hizo un puchero. Oh, vamos. Haré que valga la pena. Dime el precio. Shirou intentó rechazar la oferta. Realmente no es necesario. Estoy feliz de cocinar para cualquiera que aprecie mi comida. Perséfone no estaba de humor para escuchar un no. Bien, ¿qué tal esto? Una vez al mes, durante medio año, prepararás comidas para nuestras citas privadas. Shirou respondió vacilante. Bueno, si es solo una vez al mes, Perséfone sonrió, trato. Mientras Perséfone disfrutaba felizmente del delicioso festín, Hades terminó su comida en silencio, observando a Shirou con interés. Después del postre, mientras la pareja se preparaba para irse, Hades deslizó discretamente una propina sustancial sobre la mesa, haciendo que los ojos de Shirou se abrieran con sorpresa. Hades. Sigue con el buen trabajo. Shirou. Gracias, señor. Me aseguraré de superar sus expectativas. Cuando Hades y Perséfone salieron del restaurante, Shirou recogió la propina y se quedó sin palabras. Era una cantidad astronómica, mucho más allá de cualquier cosa que hubiera recibido antes. Parpadeó incrédulo, tratando de comprender cómo iba a gastar una suma tan considerable. Shirou, murmurando para sí mismo. ¿Cómo diablos voy a gastar esto? Es más dinero del que jamás haya visto. El camarero cercano escuchó el comentario de Shirou y no pudo evitar reírse. Camarero. Parece que tienes una buena propina, chef. Shirou, todavía asombrado. Sí, puedes decir eso de nuevo. El misterioso encuentro con los dioses disfrazados dejó a Shirou con más preguntas que respuestas. No sabía que sus habilidades culinarias habían llamado la atención del propio Olimpo, poniendo en marcha una serie de eventos que entrelazarían su destino con lo divino, llevándolo a un viaje de descubrimiento, peligro y aliados inesperados. Las póntidas, las nereidas y las oceánidas son varios tipos de ninfas marinas en la mitología griega. Las póntidas son ninfas del mar, mientras que las nereidas son ninfas marinas específicamente asociadas con el mar Mediterráneo. Las oceánidas, por su parte, son ninfas que presiden los cuerpos de agua dulce, como ríos, arroyos y manantiales. Los poseidónidos, sin embargo, no son un grupo distinto de ninfas. El término poseidónidas se utiliza para referirse a los descendientes o hijos del dios del mar Poseidón en determinados contextos.
Poseidón, hermano de Zeus, era el dios olímpico del mar, los terremotos y los caballos. Capítulo 4. Madre. Los ojos de Shirou se cerraron mientras se sumergía en un sueño. Se encontró de pie en un reino misterioso, rodeado por un brillo suave y etéreo. A lo lejos, una figura se materializó lentamente ante él. Era una mujer con un aura de gracia divina, sus rasgos familiares y desconocidos. ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién eres tú? Preguntó Shirou, buscando respuestas a las preguntas que lo habían atormentado. Ya sabes la respuesta, dijo. Podía sentirlo en la punta de su lengua. Madre. Susurró Shirou, su voz llena de anhelo y confusión. La mujer sonrió cálidamente, sus ojos brillaban de amor y tristeza. Sí, mi querido Shirou, soy yo, respondió ella. El corazón de Shirou se llenó de emociones que no podía expresar con palabras. Siempre se había preguntado acerca de sus padres, especialmente de su madre, pero sus recuerdos eran confusos, como fragmentos de un sueño lejano. La mujer se acercó y su presencia lo envolvió en una sensación de comodidad y familiaridad. Aunque soy tu madre, mi verdadera identidad es algo que debo mantener oculta por tu seguridad. Naciste en este mundo, pero no era seguro para ti quedarte, explicó suavemente. Shirou frunció el ceño, tratando de darle sentido a sus palabras. ¿No es seguro? ¿Qué quieres decir? Su madre suspiró suavemente. Como mi primer hijo con un mortal, llevas una esencia única y poderosa. Tu presencia fue lo suficientemente fuerte como para afectar al mundo al nacer. Algunos buscarían controlarte, otros hacerte daño. No es un destino que pueda permitir. Mi amado hijo. La mente de Shirou se aceleró, sus pensamientos regresaron al fuego Fuyuki. ¿Fui yo la causa del incendio? ¿Mi presencia en ese mundo condujo a esa tragedia? Los ojos de su madre se suavizaron con tristeza. No directamente, querida. Tu llegada provocó ondas en el tejido del destino, alterando el delicado equilibrio que gobierna ese mundo. El incendio no fue más que la culminación del caos que siguió. Pero nunca quise que nada de eso sucediera, protestó Shirou. Su madre extendió la mano y le tocó suavemente la mejilla. Lo sé, mi amor. No fue tu culpa. Eres un hijo del destino, y cualquier cosa que te involucre tendrá consecuencias de gran alcance, ya sea que las desees o no. Sintiendo una mezcla de culpa y determinación, Shirou preguntó, ¿por qué no puedo saber tu verdadera identidad? Hay seguridad en la ignorancia, Shirou, respondió crípticamente. Pero debes saber que te amo profundamente y siempre estaré cuidándote y guiándote desde lejos. Antes de que Shirou pudiera seguir preguntando, sintió una fuerza extraña alejándolo de la presencia de su madre. El pánico lo invadió mientras intentaba resistirse, extendiendo la mano desesperadamente. No quiero ir. Por favor, déjame quedarme. Suplicó. La expresión de su madre se suavizó con compasión. Debes despertar ahora, querida. Pero recuerda, siempre estoy contigo, en tu corazón y en tu alma. A medida que la fuerza se intensificó, la visión de Shirou se volvió borrosa y sintió que volvía a la conciencia. Lo último que vio fue la amorosa sonrisa de su madre antes de despertarse en su apartamento, con lágrimas brillando en sus ojos. Cuando Shirou despertó del sueño, se encontró sumido en sus pensamientos sobre su misteriosa madre y la revelación que ella había compartido. El peso de sus palabras permaneció en su mente, dejándolo con más preguntas que respuestas. No pudo evitar preguntarse por qué su presencia causaría tal caos y por qué parecía ser el objetivo de varios seres. Decidió compartir el sueño con Rin y Sakura, esperando que pudieran brindarle algunas ideas. El trío se reunió en su apartamento, los libros que Zelterech les había dejado estaban sobre la mesa. Shirou respiró hondo y comenzó a contarles el sueño a sus dos amigos. Shirou. Tuve un sueño extraño. Mi madre me visitó. Me dijo que nací en este mundo, pero por mi seguridad, no podía retenerme aquí. Dijo que, como su primer hijo con un mortal, lo haría. Ser un objetivo para muchos, y por eso tuvo que despedirme. Rin y Sakura escucharon atentamente, absorbiendo la gravedad de las palabras de Shirou. Podían ver la mezcla de confusión y determinación en sus ojos. Sakura. Entonces, naciste aquí, pero no sabes quién es realmente tu madre. Shirou. Sí, ella no me dijo su identidad directamente. Solo dijo que hay seguridad en la ignorancia y que me ama. Prometió hablar conmigo cuando tuviera la oportunidad. Rin. Parece que está tratando de protegerte, pero también plantea más preguntas. Necesitamos descubrir quién es ella y por qué tu presencia parece afectar el destino del mundo. Shirou asintió, apreciando el apoyo de sus amigos.
Mientras pensaban en posibles pistas, ocurrió un extraño fenómeno. Los ojos de Shirou comenzaron a brillar débilmente y su voz pareció cambiar a una perspectiva de tercera persona mientras pronunciaba una profecía. En el fuego de la fragua se hace un niño. De la sangre del falsificador se nombra el destino. El toque del destino teje hilos divinos. En espada y estrellas, su poder brillará. El mundo se detiene, sus acciones lo decretan. Una onda en el destino, un destino liberado. Moira y tiembla, predice la contienda. Como su camino moldea los hilos de la vida. Después de que Shirou dio la profecía, Rin y Sakura quedaron sumidos en un estado de confusión y desconcierto. Siempre habían sabido que Shirou era hábil en el manejo de la espada, pero la repentina manifestación del poder de la profecía estaba más allá de cualquier cosa que hubieran encontrado antes. Buscaron incansablemente a fondo, con la esperanza de encontrar algunas respuestas a las nuevas habilidades de Shirou. Podría ser algún rasgo oculto en sus espadas, o tal vez una habilidad inherente que tuvo desde el principio. Pero ninguna investigación ofreció ninguna explicación, lo que los dejó aún más desconcertados. Rin finalmente sugirió inspeccionar mágicamente a Shirou para ver si había ocurrido algún cambio dentro de él desde que llegaron a este mundo. Sakura, intrigada por la idea, aceptó realizar el Sakura y Rin concentraron sus energías mágicas, un tenue brillo rodeó a Shirou. Observaron cuidadosamente los cambios en su aura mágica, con la esperanza de encontrar la fuente de sus inesperados poderes proféticos. Rin, mira esto. Sakura gritó, su voz llena de sorpresa y emoción. El origen de Shirou ha cambiado. Sigue siendo Sword, pero ahora hay algo más. Rin se acercó a Sakura, despertada su curiosidad. ¿Qué quieres decir? ¿Cuál es el componente adicional? Sakura dudó por un momento, tratando de poner en palabras algo tan profundo. Son, los hilos y el flujo del destino, dijo finalmente, con una voz que transmitía una mezcla de asombro e incertidumbre. ¿Destino? Rin repitió, su mente corriendo con las implicaciones. ¿Estás diciendo que la conexión de Shirou con el destino mismo se ha fortalecido? Sakura asintió, con los ojos fijos en Shirou, quien aún no se daba cuenta de los cambios dentro de él. Sí, es como si ahora estuviera entrelazado con el tejido mismo del destino. Es casi como si se hubiera convertido en un conducto por el que fluyen los hilos del destino. La gravedad de la situación comenzó a asimilarse. La conexión de Shirou con el destino y el destino ahora era innegable, pero no tenía ni idea de lo que eso significaba para él o cómo se relacionaba con la advertencia de su misteriosa madre sobre el destino del mundo que se estaba volviendo loco. Shirou, que había estado observando sus reacciones en silencio, finalmente habló. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Estoy conectado de alguna manera con algún ser poderoso? Rin respiró hondo, intentando recuperar la compostura. Es posible. Tu nuevo origen podría ser el resultado de tu participación en este mundo. Pero debemos tener cuidado. Si hay seres que pueden cambiar los orígenes, entonces deben ser extremadamente poderosos. Sakura asintió con expresión seria. Deberíamos continuar investigando esto cuidadosamente. No queremos atraer atención no deseada. Shirou entendió la gravedad de la situación. Correcto. No quiero ponerlos a ambos en peligro por mi culpa. En el gran salón del Olimpo, los 12 olímpicos se reunieron para su reunión habitual, discutiendo los asuntos del mundo mortal y los acontecimientos que dieron forma al cosmos. A medida que avanzaba la reunión, Apolo, el dios de la profecía, no pudo evitar hablar. Tengo una preocupación, dijo Apolo, su voz llena de una mezcla de diversión y desconcierto. Zeus, sentado en su majestuoso trono, miró a Apolo con leve interés. Continúa, Apolo. ¿Qué ha captado tu atención ahora? Es el destino, respondió Apolo, su aura radiante parpadeando con un tono inusual. Durante las últimas semanas, ha estado actuando como un niño pequeño emocionado, girándose y girando de maneras que nunca antes había visto. Los olímpicos intercambiaron miradas perplejas, intrigados por la idea de que el destino, el tejido mismo que mantenía unido al universo, podría estar comportándose de manera errática. Hera, reina de los dioses, frunció el ceño. ¿Qué quieres decir, Apolo? ¿Hay algo que influya en el destino para actuar de esta manera? Apolo asintió, con una sonrisa de complicidad en su rostro. No se trata de qué está causando esto, sino de quién. Hermes, el mensajero de los dioses, intervino con curiosidad. ¿Cómo puede uno tener tal impacto en el destino? Seguramente no pueden ser tan poderosos. Apolo negó con la cabeza con expresión solemne. Es como si el destino los reconociera como parientes.
En medio de los seres divinos, la capacidad de influir en el destino había despertado curiosidad, miedo y asombro. Había una razón por la que todos temían a las Moirai. Fue un punto de inflexión en el tejido de la existencia, y todo lo que pudieron hacer fue observar y preguntarse cómo un individuo podía tener un impacto tan profundo en el tejido del destino mismo.